En esta oportunidad voy a hacer mi segunda parte del Boca de Guillermo, ya que se me hace bastante extenso y fue mejor hacerlo en dos partes. Voy a continuar con lo que es el Boca de Guillermo. Me quedé por la parte de 2017, mediados de ese año, en el que Boca gana el campeonato, se clasifica para la Copa Libertadores 2018 y tenía que competir por la Superliga nueva, con el nuevo formato, un nuevo nombre, y por la Copa Argentina. En el 2017 recordemos que Boca no jugó la Copa Libertadores. Y Guillermo trae muchos jugadores, viene al equipo Nández, viene Cardona, Paolo Golz, llegan varios jugadores a Boca, y para mí aquel Boca de la Superliga 2017-2018 en las primeras 8 fechas diría fue el mejor Boca de Guillermo, un equipo que jugaba bastante bien, era un equipo que sabía lo que jugaba, que los jugadores encajaban en el esquema. Cardona, que jugaba por momentos por la izquierda, muchas veces se iba para adentro porque Cardona es un 10, Pavón por la derecha, Benedetto en el medio, Nández poco a poco se fue encontrando el equipo en el medio campo, Barrios ya siendo para mí el mejor del equipo, Pablo Pérez también ahí en el medio campo, Fabra en el lateral, Jara en el otro costado, los centrales Pablo Golz, Magallán también en el equipo, Rossi en el arco. Era un Boca que estaba bastante bien, arrasó en las primeras 8 fechas, ganó todos los partidos, estuvo muy bien, era un equipo que jugaba bastante bien, transiciones rápidas, desbordes, centro al área, y era un equipo muy competitivo. Los mejores yo creo que Benedetto, Nández, que poco a poco fue mejorando el nivel, Pablo Pérez en esos partidos estuvo bastante bien, Barrios, insisto, para mí fue en toda la etapa de Guillermo el mejor jugador de Boca claramente, el más importante y decisivo, también Fabra en un muy buen nivel. Y Boca estaba bastante bien, y ya cuando se lesiona Benedetto el equipo cambia un poco, porque claro, que se te lesione un jugador como Benedetto afecta al equipo porque se te va el goleador, la figura. Empezó a jugar Walter Bow, después llega Ávila, que Boca lo compró pero lo dejó a préstamo en Huracán, y Ávila poco a poco se va entrando en el equipo, y para mí acá viene el mayor problema de Boca en la etapa de Guillermo. Guillermo no quería a Tevez, Angelici se lo trae, y cuando vos traes un jugador que el técnico no quiere, lo único que vas a hacer es generar problemas de vestuario, vas a generar conflictos y vas a tener un problema, porque si el técnico no lo pone, tenés estos problemas de vestuarios, y si lo pone, estás jugando con un equipo que no quiere y que no es la idea del entrenador. Y esto fue uno de los grandes problemas de la etapa del Boca de Guillermo y de Angelici, por ser un presidente que le importa más traer jugadores para ilusionar a la gente que traer jugadores para armar el mejor equipo posible para el entrenador. Y Boca en ese verano de 2018 trajo a Tevez, vino Ávila, Buffarini, gran fichaje Buffarini, Bebelo Reynoso y varios jugadores más. Y Boca tuvo momentos irregulares, esto hablo antes de la Supercopa Argentina, que ya voy a hablar en sí de ese partido. Boca tuvo momentos muy buenos, pero cambió el esquema. Por momentos era un 4-3-3 con Tevez de 9, a veces un 4-2-3-1. Guillermo tenía problemas para resolver el equipo porque no era muy compensado. Algunos partidos sí lo jugaba bien, pero otros irregular, porque Tevez ya no estaba al mismo nivel, no era el mismo Tevez de 2015 claramente. Estorbaba mucho al equipo, entorpecía el juego, las transiciones que quería hacer Guillermo. Era un equipo que le costaba manejar la pelota y tuvo momentos irregulares Boca. Y recordemos también estaba Ávila, Pavón, en ese momento se hablaba de que brillaba, para mí ni mucho menos, para mí nunca fue ni siquiera el mejor jugador del fútbol argentino, es decir, para mí Pavón lo máximo que dio de rendimiento en Boca fue 6-7 puntos, y en ese momento estaba destacando, o estaba haciendo goles, porque destacando no creo mucho, en ese momento Pavón estaba haciendo goles y asistencias porque jugaba en línea de ataque, cerca del área. Cuando Pavón pasó a jugar en un 4-4-2 o en un 4-2-3-1 más lejos del área, ahí es cuando dejó de hacer goles y asistencias. Lo mismo lo que le pasaba a Villa. Son casos parecidos, pero no son el mismo jugador, claramente. Pero Pavón en ese momento hacía goles y asistencias porque jugaba muy cerca del área. Y claro, un equipo que es superior a casi todos en la Superliga Argentina, que con espacios es un equipo que va muy bien. Un Pavón que encontró esas circunstancias para meter goles y asistencias, y claro, en las estadísticas va muy bien, pero no era un gran jugador como se decía. Es increíble, para mí, opinión personal, increíble que un jugador como Pavón haya ido al Mundial, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero claramente el sostén del equipo en defensa era Wilmar Barrios, un jugador que en lo posicional estaba muy bien, era un jugador que mantenía ese equilibrio en un Boca que todavía no se encontraba del todo con Tevez. Y cuando llega el partido de la Supercopa, Boca estaba puntero, estaba mucho mejor que River, a pesar de que no estaba del todo bien, porque tenía algunos problemas en cuanto a la creación del juego, en cuanto al orden posicional, pero estaba bastante mejor que River. Pierde el partido y claro, eso cambia por completo el nivel anímico del equipo, porque evidentemente perdés ahí contra River, un partido que
había sido un partido parejo, que fue ligeramente mejor Boca, que tuvo las situaciones más claras, pero Armani estuvo muy bien. Y River nada más fue efectivo, pero claro, obviamente siendo una final que la perdés contra River, evidentemente eso afecta a la cabeza de los jugadores. Y claro, en la prensa salieron a matar a Boca, como pasa siempre cuando un equipo pierde un partido de esta categoría. Porque en sí la Supercopa Argentina no es un título de gran importancia, pero claro, estamos hablando de una final Boca-River y era la segunda final en la historia. Y evidentemente ahí Guillermo cometió errores en la final, porque Boca, a pesar de que fue mejor, cometió errores, poniendo a Tevez de 9, tardando en hacer los cambios para mí, pero bueno, era un partido que si Boca hubiese sido efectivo lo ganaba y los discursos del periodismo hubieran sido totalmente diferentes, pero bueno, ya me conozco al periodismo y ya sé cómo funciona esto. Pero Boca finalmente terminó ganando el campeonato, pinchó en algunos partidos con empates y con derrotas, pero se sostuvo y ganó un campeonato que había arrancado muy bien. Y yo creo que Boca ese campeonato lo ganó merecidamente, bastante más que el torneo anterior. Y claro, Boca tenía que luchar por la Copa Libertadores, casi se queda fuera en fase de grupos, porque insisto, era un equipo que le costaba encontrarse porque el esquema no era el mejor. Insisto, Tevez por momentos entorpecía mucho el juego del equipo, era un jugador que muchas veces se lo buscaba él, Pavón, que a veces Boca abusaba de buscarlo siempre a Pavón y claro, se volvía muy predecible el juego de Boca. Tuvo problemas para ganarle a Palmeiras, que esto lo comenté varias veces al principio en los primeros videos del canal, que me pareció un equipo sobrevalorado porque no era tan buen equipo como se decía. Es más, cuando Boca jugó contra Palmeiras en la semifinal le ganó y Boca pierde contra Palmeiras en la fase de grupos porque el partido que perdió lo pierde porque Ávila se pierde un gol increíble y porque Rossi se manda un error tremendo. Si no, el partido hubiera terminado en empate o quizás en victoria de Boca, pero no es que Boca estaba mal, simplemente ese partido en específico no fue efectivo y después era un equipo que no era ordenado del todo. Pero finalmente Boca terminó pasando de fase de grupos de Libertadores y ya para la segunda parte de 2018 compra más jugadores. Zárate, compra Esteban Andrada, a Izquierdos, Sebastián Villa y más jugadores para la Copa Libertadores. Y esto es un problema del presidente Angelici, que siempre le encantó gastar muchísima plata en muchos jugadores, en los mejores, para ilusionar a la gente. ¿Y de qué te sirve si después Guillermo tiene 800 jugadores en la misma posición y no tiene ni idea de cómo armar el equipo, porque tiene un presidente que hace lo que se le da la gana y ni siquiera le pregunta al técnico si le parece tal jugador mejor que este, qué características necesita? No, le impone ahí jugadores al técnico y claro, después al técnico le echan la culpa de no saber qué equipo armar, pero es un tema complicado y era clarísimo de que Boca iba a tener problemas de vestuario, de ego, porque claramente no pueden jugar todos y es lo que pasó. Boca arrancó el nuevo campeonato, la Superliga 2018-2019, ganando el primer partido. Luego contra Estudiantes pierde la segunda fecha y de a poquito Boca se va alejando del torneo, no pudo ser tricampeón. Juega contra River el clásico, lo pierde 2-0, un partido también que fue por momentos parejos y también dirían muy similar al partido de la Supercopa Argentina, que Boca fue ligeramente mejor, generó más ocasiones, pero Armani tuvo una muy buena tarde y River aprovechó errores de Boca. El primer gol para mí es más virtud de River, de ir a presionar, y el segundo gol un poco de fortuna que tiene Escoco de encontrarse ahí a Borré, que le da el rebote y le queda justo la pelota a él, pero no hizo mucho más River en ese partido. Boca generó, pero le faltó la efectividad. Y claro, River venía bastante bien en ese momento, más allá de ese partido puntual, River estaba jugando bastante bien. Boca en la Copa Libertadores juega contra Libertad en octavos, pasa bien, pasa contra Cruzeiro, sufriendo, pero el partido de vuelta lo termina pasando. Contra Palmeiras le gana la ida, un partido que no había pasado demasiado, pero entró Benedetto, hace 2 goles muy buenos, el primero de cabeza y el segundo un golazo espectacular. Y recordemos que Benedetto había tenido una lesión larga de ligamentos y cuando volvió demostró un gran nivel porque es un delantero de mucha clase. Y en la vuelta Boca empata contra Palmeiras. Palmeiras había hecho el 1-0 pero termina cobrando fuera de juego. Luego Boca lo empata. Luego Palmeiras lo da vuelta, pero Boca lo termina empatando y pasa a la final. Juega contra River. El partido de ida para mí River fue mejor, especialmente en el primer tiempo. Boca ahí fue efectivo, parece que se intercambiaron los roles, pero Boca fue efectivo. Estaba ganando en el primer tiempo, mejor dicho. Luego River lo empata y en el segundo tiempo ya se emparejó porque Pavón salió. Boca jugó con un 4-4-2 y se equilibró un poco porque River lo estaba desbordando por todas partes en ataque. Y en el partido de vuelta, para mí el primer tiempo fue, diría, parejo. Por momentos estuvo más cerca Boca, por momentos más cerca River, pero era un partido de 0-0 y Boca aprovechó el 1-0 en una contra de un error grave de Andrada, en donde River no aprovechó para meter el 1-0.
no termina bien la jugada y Boca en la contra mete ese 1-0 con un golazo espectacular de Benedetto. Luego en el segundo tiempo River lo da vuelta, jugando mejor para mí, siendo paciente con la pelota, no siendo un baile, pero sí estaba siendo mejor que Boca, y lo termina ganando un Boca que estuvo roto físicamente en ese partido, los jugadores muchos con problemas musculares, y era porque, claro, Guillermo jugaba siempre al ataque, le gustaba hacer transiciones rápidas, directas, y claro, los jugadores ahí en ese partido fueron 120 minutos, todos corriendo detrás de la pelota, y el equipo terminó muerto físicamente. Y por eso se vio que todos los jugadores no daban para más. Estaban con desgarro, con dolores musculares, se los veía todos así, porque estaban en un tipo de juego que no estaban acostumbrados, y aún encima 120 minutos los desgasta muchísimo. Y si repasamos ese Boca Guillermo, por momentos al principio fue un 4-2-3-1, podemos decir, Zárate jugando con Cardona, estando Ávila de titular, también estaba ahí Pavón en el equipo, que ahí Pavón ya se empezó a perjudicar porque ahí ya dejó de hacer goles y asistencias. ¿Y por qué dejó de hacer goles y asistencias? Porque Boca con el 4-2-3-1, Pavón jugaba mucho más lejos del área, arrancaba casi por mitad de cancha y claro, ahí no tiene espacio para meter ese gol o ese pase final. Y por eso muchos decían, no, es que Pavón bajó el nivel. No, no es que Pavón bajó el nivel, porque en aportación al juego era la misma que antes. Nada más que ya en ese momento arrancaba de una zona mucho más lejana del área y obviamente ya no tenía espacio para hacer un gol o una asistencia. Pero para mí Pavón siempre estuvo a un nivel idéntico en todos los años. Realmente en el único momento donde estuvo un poquito mejor que los demás años fue principio de 2016. Nada más, pero yo esto lo recuerdo de haber discutido con muchísima gente que me decía, no, es que Pavón es el mejor del fútbol argentino. Y yo le decía, no, está muy sobrevalorado. Y recuerdo haber discutido con mucha gente. En aquel momento no tenía el canal, pero Pavón no era tan buen jugador como se decía. Muchos no estarán de acuerdo, pero es lo que pienso. Y no es una cuestión de que bajó el nivel por el Mundial. Eso no tiene nada que ver. Es una cuestión del esquema, de cómo juega el equipo. Y eso perjudica no solo el rendimiento, sino en cuanto a hacer goles y asistencias, que era lo que hacía bastante Pavón antes. Y también el equipo empezó a ser descompensado porque con el 4-2-3-1 jugaba Barrios junto a Pablo Pérez, por momentos Nández, a veces se lo veía Nández jugando de lateral derecho o por la banda derecha y el equipo no era del todo ordenado. Y Guillermo mejora y cambia el equipo cuando pasa al 4-3-3, cuando empieza a jugar con Pavón y Villa por las bandas, con Ávila en el medio y Benedetto entrando en el segundo tiempo, con Barrios ahí en el medio junto a Pablo Pérez y Nández, un gran mediocampo. Y ahí el equipo es un poco más equilibrado. Igualmente para mí fue un error no meter a Cardona en ningún partido contra River en la final, porque yo creo que era un jugador importante en cuanto a la pelota parada, un jugador con una muy buena pegada, y Cardona para mí de ese plantel de Boca era el mejor jugador. Después el tema Zárate, Tevez, es cierto que son jugadores que buscan mucho la pelota al pie y son jugadores que necesitas jugar para ellos porque un poco necesitan una cierta libertad y es cierto que también te generan un desequilibrio en el esquema del equipo. Y yo creo que por eso Guillermo no termina apostando por ninguno y juega con el 4-3-3, pero yo creo que Cardona era para entrar o quizás jugar con un 4-3-1-2 con Cardona y adelante Ávila o Benedetto junto a Villa o Pavón. Yo creo que ahí hubiera sido mejor, pero bueno, es más fácil hablar acá que estar con ese plantel. Se vieron unos claros problemas de vestuario. Guillermo se termina yendo de Boca después de perder la final contra River y podemos decir que para mí fue un buen paso, sin ser un brillante entrenador, pero fue un buen paso. Salió bicampeón del fútbol argentino, para mí de muchísimo mérito porque la Superliga, llámeme loco, pero yo creo que es de una importancia enorme porque jugás contra todos los equipos, ahí sí que se ve al equipo más regular y Boca lo fue. Es cierto, esto también se puede decir, que Boca en el medio no jugó la Copa Libertadores cuando ganó esas dos Superligas. Bueno, el primer campeonato no tenía el formato Superliga, pero ganó esos dos campeonatos seguidos sin jugar la Copa Libertadores la mayor parte de ese tiempo. Tuvo momentos mejores, otros peores. Guillermo cometió errores, pero para mí es más por el contexto en el que él estaba, en donde había un presidente caprichoso de que le importaba más ilusionar a la gente que armar el mejor equipo con el entrenador. Y así es como Boca tuvo problemas de vestuario y así es como Boca se desordenó mucho y Guillermo nunca pudo terminar de encontrar el equipo. Pero también es cierto que llegar a una final de Libertadores no es fácil y yo creo que se puede decir que el paso de Guillermo por Boca fue bueno, hasta ahí. Tampoco me pareció muy bueno, simplemente me pareció un buen paso. Así que esta es mi opinión del Boca de Guillermo, realmente se me hizo muy extenso, pero era un tema bastante amplio para hablar. Si quieres opinar, si quieres comentar de este caso, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.